El fútbol es el rey en el estado de Texas. No importa si es un juego de campeonato estatal o solo un partido de viernes por la noche. Ser un jugador de fútbol o una porrista significaba mucho. La comunidad conocía a los jugadores y a las porristas. Era motivo de orgullo llegar a ser porrista del equipo. Y era imposible que algo malo pudiera afectar nuestro mundo. Pero no teníamos idea de que había un monstruo cerca. Al revisar los materiales, vimos una foto de porristas. Muy pronto, todo quedó claro. Todo indica que elegía a sus víctimas por quien era la próxima en la foto. Asesinatos en el campo de juego. Era un día jueves, estaba lloviendo. Por lo que ya estaba oscuro a las 6 de la tarde. Yo llegaba a casa del trabajo. Todo estaba oscuro y la puerta abierta. Esa fue la primera pista de que algo andaba mal. Caminé hasta la puerta, fui hacia el interruptor de la luz y lo encendí. Entonces vi sangre por todos lados. Por toda la alfombra y en las paredes. Donde miraras había sangre. Cuando entré le grité a Rita, pero no contestó. Y en ese punto... no sé qué fue lo que pensé, pero mi hermana vivía en una casa de huéspedes detrás de la casa de al lado. Entonces fui allá y le dije que viniera conmigo. Tomó su bate de béisbol y caminó hacia la casa conmigo. El rastro de sangre conducía a la habitación de Rita. Y caminamos en esa dirección. Era como si él hubiera tratado de encerrarla en el armario. Pero la puerta no cerró. Le cortaron las muñecas. Y aún tenía el cuchillo en su pecho. Recuerdo haber pensado, no puede estar muerta, tengo que ir por ayuda. No podía estar muerta, no podía. El cuerpo de Rita Stratton, de 18 años, fue encontrado el jueves. La exporrista fue apuñalada 38 veces. Rita creció en River Oaks, vivía en el límite de Fort Worth, cerca de su ciudad natal. El 21 de enero de 1982, yo era el detective asignado a la División de Homicidios de la Policía de Fort Worth. La primera llamada que recibí fue poco después de las 6 de la tarde. Alguien le informó a un despachador de la policía que había encontrado un cadáver en River Oaks. Conduje hasta ahí, lo que llevaría unos 15 minutos desde el centro de Fort Worth. Cuando crucé la puerta de la casa, encontré una escena muy sangrienta, muy sangrienta. Observé donde se había producido el ataque, en el suelo del salón. Había salpicaduras de sangre en la pared. Mientras seguía el rastro de sangre por el pasillo hacia el dormitorio, pude ver las dos piernas que sobresalían desde el armario. Rita tenía 38 puñaladas en el pecho, en un área muy pequeña. Y cada vez que clavas un cuchillo y lo llevas atrás,
Estás lanzando mucha sangre. Y la sangre en la pared junto al interruptor confirmaba 38 puñaladas. El cuchillo era normal, de cocina y cerrado, de 30 centímetros. Todavía estaba incrustado en su pecho. Sus muñecas habían sido cortadas. Y no estoy hablando de un pequeño corte. Ambas muñecas fueron cortadas casi hasta la mitad. Pero no hubo sangrado. Eso se hizo después de que su corazón dejó de latir. Eso fue espantoso. La escena del crimen habla. Lo que me decía como detective de homicidios era que el cuerpo estaba muy dañado. Quien mató a Rita se excedió. La expresión de su rostro era una mirada como de: quiero justicia, yo no debí morir de esta manera. Ayúdenme. Yo trabajaría el caso. Y lo resolvería. Crecí en River Oaks. Era una comunidad pequeña. Conocíamos a casi todos. Mi mamá era una estilista y mucha gente venía a su salón de belleza. No podía ir por la calle sin ver a alguien que conociéramos. Me sentía en un área muy pequeña, segura para crecer. La temporada de fútbol en la comunidad era importante. Se sentía una gran carga de energía. Toda la comunidad vendría y te sentías muy orgullosa de poderte poner el uniforme de porrista. Las luces se encendían por la noche y era cuando la comunidad venía y veía el juego. Estaba ahí para apoyar a los estudiantes. Las porristas animaban a los jugadores de fútbol. La vida en la preparatoria giraba en torno al fútbol. Corrías sobre una bandera que estaba en el campo. Era algo asombroso. Uno se sentía empoderado. Es algo difícil de describir. Siendo un joven de 18 años, te sentías muy especial. Rita siempre fue muy callada. La recuerdo diciendo: voy a ser porrista. Y yo no pude evitar reírme. Ella quería hacer lo que hacían sus amigas. Los jugadores y las porristas eran muy unidos. Todo el mundo se conocía. Roxy era mi vecina al otro lado de la calle. Y Scott, él creció en la misma calle. Rusty vivía muy cerca. Wesley Miller, quien salía con Roxy, siempre estaba presente. Y la familia de Rita y mi familia se conocían tiempo atrás. Todos se enamoraban de Rita. Todos la amaban. Rita era la típica estadounidense. La porrista rubia de ojos azules, la más popular, buena estudiante, amiga de todos. Y siempre era positiva, alegre y animada. Y nunca decía nada malo sobre nadie. Era amada por todos. Rita tenía una confianza en sí misma que la hacía... Rita tenía una confianza en sí misma que la hacía comportarse muy bien. Y como tenía un novio mayor, Dale, eso la hacía aún más interesante. Ella era muy directa. No le importaba expresar su opinión o decirte qué pensaba o lo que sentía. Y era bueno. Eso estaba bien. Tal vez eso fue en gran parte lo que condujo a lo que ocurrió. Creo que peleó. Era combativa. Ella dio pelea. Tenía unas heridas en sus dos manos
cuando intentó agarrar el cuchillo. ¿Fue una agresión sexual o un intento de agresión sexual? ¿Cómo alguien pudo hacer algo como eso? No había indicios de ningún tipo de entrada forzada a la casa. Todo estaba normal. En un punto, se me transmitió información a través de nuestro despachador. Un violador en serie había estado en River Oaks por varios meses. Esa noche quedó muy claro que había un psicópata suelto. Yo era estudiante de penúltimo año en el 81. Fui porrista con Rita Stratton. Yo no era muy cercana a Rita porque vivía en Lake Worth y los demás en River Oaks. Solo estaba cerca de ella porque éramos porristas. Era muy divertida. Lo que era Susan Brown como estudiante, Susan Brown como amiga, era el gran modelo a seguir que cualquiera querría para su hija. Solo querías estar cerca de ella. Esa noche teníamos un encuentro en Boswell, pero yo no tenía mi licencia de conducir y necesitaba que me llevaran. Mis padres salieron a cenar con unos amigos y mi amiga Roxy se suponía que vendría por mí. Era alrededor de las 7. Recibí una llamada. La voz de un hombre preguntó, ¿está el señor Brown? Y yo le dije, no, no está aquí. Luego oí un clic en el otro extremo y colgó. Después de eso, mi hermana llamó. Hablábamos por teléfono y escuché que se abría la puerta. Fui a asomarme por el pasillo. Un hombre estaba parado ahí, en nuestra pequeña área de entrada, con una máscara puesta y sin camisa, con los pantalones abiertos. Los tenía desabrochados. Y yo sabía que algo muy malo iba a pasar. Solo corrí. Corrí lo más rápido que pude por la casa, pero él era más rápido y me alcanzó. Me sujetó y rompió mi ropa interior y yo gritaba. Él me decía, cállate, no grites. No pude defenderme. En ese momento solo estaba tratando de cubrirme y él me golpeaba. Me golpeaba si yo no dejaba las manos quietas. De pronto se paró y me dijo que me diera la vuelta. En ese momento no sabía si me iba a disparar, pero lo hice. Tal vez se dio cuenta de que había estado hablando por teléfono y pensó que alguien pudo haberme escuchado gritando o no lo sé, pero se levantó y se fue. Esperé hasta que salió por la puerta e inmediatamente corrí a la ventana, pero estaba oscuro. Solo vi un auto que se alejaba muy despacio. Para ese juego en particular, Roxy llegó tarde y Susan no se presentó. Estábamos enfadadas. Ellas sabían que debían estar ahí o no podríamos hacer las acrobacias. La policía apareció poco después. No me llevaron al hospital, no me revisaron, no hicieron lo que se hace en una violación. Y hasta el día de hoy es frustrante para mí que no lo hicieran. En fin, ese fue mi viernes por la noche. Y eso cambió mi vida para siempre.
Estábamos molestas con Roxy por llegar tarde y no recoger a Susan. Y no fue hasta más tarde que supimos que Roxy nunca había ido a buscarla. Y luego Roxy nos hizo saber que ella y su novio Weasley habían tenido una discusión y por eso ella no fue a buscar a Susan. Nunca fue allá. No tenía ningún sentido. Días después la policía me llamó y dijeron, ¿reconocerías a quién te atacó? Había 6 hombres en fila y yo no sabía por qué la pantimedia estaba distorsionándole la cara y no podía elegir a una persona y decir que esa persona me violó. Sabía que probablemente tenía entre 18 y 24 años. Medía 1,80, complexión robusta. Y era todo. Mi padre supongo que recordó que un vendedor había venido a nuestra casa, creo que el día anterior. Mi padre solo pensó, seguro es él, debió ser el vendedor. Dejó una tarjeta o algo así. Papá le dio la información a la policía, al departamento de Lake Worth, y localizaron a ese hombre. Él medía como 1,85, tenía el pecho velludo, él no coincidía en nada con la descripción que le di al departamento de policía de alguien que medía como 1,80, robusto y que casi no tenía vello en el pecho. Fui a la escuela el lunes. Mis compañeras me decían, ¿cómo es que no estuviste ahí? ¿Qué pasó? Y recuerdo que yo dije, bueno, me pasó algo y no quise que nadie lo supiera. Todas nos sentíamos un poco molestas aún con Susan. Criticamos que ella no hubiera hecho lo posible y no entendimos por qué no llegó. Finalmente, nuestro patrocinador de porristas tuvo que decir, miren, le pasó algo malo, es lo único que les diré y tampoco le pregunten acerca de eso. Nos dijeron que alguien la había atacado, pero no nos dieron más información. Yo tenía 16 años. En esa época, hablando de una violación, aún se pensaba qué fue lo que hice para provocarlo. Yo solo no quería que nadie se enterara. Sé que suena terrible, pero me sentí muy avergonzada. Nosotras nunca hablamos de eso con Susan. Ella terminó sufriendo en silencio. Quiso mantenerlo en secreto. Y en cuanto a cómo lo manejamos, solo estábamos preocupados por dónde sería nuestra graduación. Honestamente, no nos sentimos amenazadas. Como River Oaks era un lugar seguro para vivir, nunca hubo conversación acerca de que deberíamos tener cuidado. La policía me dijo que normalmente es alguien que conoces. Queremos que vuelvas a la escuela, que mires alrededor, queremos que busques a alguien con quien hayas estado y pensé, no conozco a nadie que pudiera hacer algo como eso. Cuando regresé con las porristas, pensé que tal vez alguien pudiera estarme mirando en las gradas. Estaba haciendo lo mío, pero en mi cerebro estaba viendo a cada persona en las gradas, tratando de ver si los podía sorprender mirándome. Y luego violaron a otras. En septiembre empezó la temporada de fútbol. Aún no sabía quién me había violado.
Algunos jugadores venían y me decían, ¿qué es lo que te está sucediendo? Supongo que no sonreía como solía hacerlo, pero yo no podía decirles. Luego supe de la siguiente. Al llegar el otoño, descubrimos que había otra víctima en un pueblo cercano, Saginaw, Texas. Esta joven también fue agredida sexualmente en su casa. Fue muy similar a algunos de los otros crímenes. Recibieron una llamada preguntando por alguien que no estaba en esa dirección. Era un patrón que había comenzado con el asalto sexual de una porrista en la secundaria Castleberry. Y había continuado y se había ido volviendo más audaz, más atrevido. El 7 de diciembre del 81 fue como cualquier otro día para mí. Vivía con mis padres y trabajaba en una tienda de comestibles. Trabajé el último turno, salí a medianoche y no tenía grandes planes para el día siguiente. Mi madre estaba en las últimas etapas de una enfermedad degenerativa. Estaba sentada en el estudio y no podía moverse de forma independiente. Tenía conciencia, pero no podía comunicarse bien. Yo dormía en la alcoba de atrás. Se abrió la puerta de mi dormitorio. Eso me despertó y, todavía soñolienta, pensé, ¿quién está en la puerta? Y me di cuenta que tenía una máscara. Todo lo que pude ver fueron los pantalones y la camiseta. Él se abalanzó sobre la cama y retiró las sábanas. Me estaba asfixiando. Y mis pensamientos pasaron a... Dios mío, ¿y mi madre? No sabía si había matado a mi madre. Dije, ¿dónde está mi madre? Y en voz muy baja dijo, no le haré daño si haces lo que yo te diga. Él mantuvo la cabeza agachada. Se bajó poco a poco los pantalones. Me penetró. Terminó y dijo, voltéate. Y yo, en ese momento, fue la primera vez que pensé que iba a morir. Pensé que me iba a matar. Y dijo, prometo que no te haré daño. Me di la vuelta, se vistió y salió corriendo. En cuanto pude escucharlo correr por el pasillo, me levanté y corrí también. Llegué ahí a tiempo para verlo pasar junto a mi mamá y ya se había quitado la máscara. Y noté que tenía el cabello un poco largo y oscuro. Fueron hallados muertos tu padre. Lo que hace que este crimen sea único es que su madre estaba en la casa cuando ocurrió la agresión. Quien haya perpetrado este crimen conocía a la familia de Lisa y la condición de su madre. El hecho de que quien me había hecho eso pasara junto a mi madre sin temor a que ella pudiera reconocer quién era él, o seguirlo, o desafiarlo, fue muy inquietante. Le pregunté a mi mamá, ¿estás bien? Y ella dijo, ¿quién es él? Y en ese momento supe que no podía decirle lo que había ocurrido y le dije, solo era un amigo, está bien. Entonces corrí hasta el teléfono y llamé a una amiga. Le conté lo que había sucedido. Estaba llorando y ella dijo, no te duches. Voy a buscarte. Y dijo, tengo que llevarte al hospital. Aún recuerdo haber hablado con Lisa después de que la violaron. Hablamos un poco después y ella estaba histérica. Cuando me dijo que había sido atacada, me sorprendió y me entristecí. Era mi amiga. Y la verdad es que no pensé en Susan. Tal vez debía hacerlo, pero no vi la conexión en ese entonces.
El 8 de diciembre, al día siguiente del ataque a Lisa Tignor, la hermana de otra porrista fue agredida sexualmente en su casa. Cuando supe que la hermana de Roxy también fue violada, supe que tenía que ir allá a verla para que pudiéramos comparar. Resulta que lo de la camisa era similar, la complexión parecía similar, los pantalones también. Parecía que él era la misma persona. Lisa fue violada y luego la hermana de Roxy y sus casas estaban una frente a la otra. Todos estaban ya muy preocupados. El ambiente era intenso en River Oaks. Notabas que ellas no andaban solas. Iban con sus amigas siempre. Iban en grupos. Rita me llamó diciendo que habían sucedido algunos ataques en el área de River Oaks. Me sorprendió. Dije, ¿por qué no habíamos sabido de esto? Y dijo, no lo sé, yo acabo de saberlo por unos amigos. En diciembre del 81, Rita Stratton se mudó a la casa de su mejor amiga. Éramos cautelosas, cerrábamos la puerta con llave en la noche. Estábamos en guardia por si acaso. Pero no estábamos asustadas. Rita iba a casa de mis padres y lavaba su ropa ahí. Esa semana había ido a la casa y estaba recogiendo algunas cosas. Y cuando se iba, mi papá le dijo, ten cuidado, porque ese tipo que atacó a tus amigas aún anda por ahí. Hay gente mala rondando. Y ella le dijo, tendría que matarme. Para violarme, tendría que matarme. River Oaks puede ser el hogar de los campeones, pero también es el lugar de un rumor que está haciéndose cada vez más grande. El rumor es que un violador ha estado aterrorizando a la comunidad durante las últimas 3 semanas. La mayoría de las víctimas eran de River Oaks, Castleberry o las áreas circundantes. La mayoría eran porristas de secundaria. Pero los crímenes aumentaron en intensidad. Era más y más descarado y más audaz en los ataques. Pero por alguna razón, la policía no estaba reuniendo esos datos o no compartía con la comunidad lo que estaba haciendo. El jefe Schertz niega que su oficina quiera mantener a los residentes en la oscuridad, pero aún así dice que los rumores continúan. Tengo entendido que ayer una señora llamó a la comisaría y quería saber si había pasado algo porque iba al salón de belleza y necesitaba algo de qué hablar. Recuerdo que estaba en el trabajo y luego recibí una llamada. Era mi esposo y dijo, tu papá acaba de llamar y estaba muy mal. Dijo que asesinaron a tu hermana. No me derrumbé, no empecé a llorar. De inmediato quería respuestas. Quería saber quién lo hizo. ¿Es la misma persona que violó a las otras? Llegué a casa de Rita y vi a varios policías. Caminé hacia el porche y mi mamá estaba ahí. Y otras personas. Lo primero que quería hacer en ese punto de mi investigación era una lista de las personas que habían estado en la casa. Amy y su hermana, el novio de Rita, Dale, estaba ahí. Tomé una declaración de ellos sobre quién, qué, por qué, dónde y cuándo. Fue muy difícil tomar la declaración de Amy. Estaba muy afectada. Hubo momentos en los que tuvimos que parar y entender por lo que estaba pasando. Fue fácil para mí darme cuenta de que ella no era una sospechosa. Uno no podría fingir eso. Pero a Dale Kinson, claro que lo incluí como posible sospechoso. Cuando empezaron su relación, Dale tenía 17 años y Rita apenas 13. Mis padres no iban a dejar que su hija saliera con un muchacho 4 años mayor que ella. Y Dale y Rita comenzaron su relación sentados en el porche. Y la continuaron durante toda la preparatoria. Dale tenía ojos marrones y jugaba al fútbol. Su complexión era robusta.
Rita y él se veían bien juntos. Era una linda pareja. Pero hemos visto esos programas de crímenes en los que el primer sospechoso es el novio o el marido. Sé que mis padres querían a Dale como si fuera su hijo, pero aún así nunca sabes. Tal vez Rita y Dale tuvieron una pelea. No sabemos. Cuando entrevisté a Dale, él dijo que tenía una cita con Rita para cortarse el cabello a las 6:30 esa misma noche y que él salió de su trabajo a las 4. Fue a su casa y se cambió de ropa. Vivía en casa de sus padres. Había que recoger algo de ropa en una tintorería y él, supuestamente, fue por eso. Le pregunté a Dale, «Dale, ¿tienes un recibo?» Dijo, «Puedo conseguírselo». Lo trajo y luego su madre lo validó también. La única vez que estuvo lejos de sus padres fue cuando estuvo en la tintorería, que fue la hora de la violación y eso lo descartó. Esa misma noche, Dale y yo volvimos a la casa. Intentábamos asegurarnos de que la policía estaba haciendo lo que se suponía que debía hacer. Y en algún momento hubo una joven en la calle que llamó a Dale. Fui con Dale para encontrarnos con ella cerca de la calle y comenzaron a hablar. Y ella le dijo a Dale, pasé por aquí a las 5:30 o a las 6. Vi una camioneta roja estacionada en Skyline Drive y estaba lejos de la acera. Me pareció extraño. Entonces los miré y dije, ¿quién tiene una camioneta roja? Y ambos dijeron, el único que conocemos es Wesley Miller. La única vez que había oído ese nombre era porque Rita me lo dijo en relación con las violaciones anteriores. Un par de semanas antes de que mataran a Rita, ella me contó sobre las violaciones y le pregunté a Rita, ¿qué ocurre? ¿Quién está haciéndolo? Y dijo, bueno, lo único que escuché es que el atacante tiene un gran parecido con Wesley Miller. Y pregunté, ¿quién es Wesley Miller? Y ella dijo, es el novio de Roxy. Entonces le pregunté si él podría hacer algo así. ¿Está loco? ¿Suele ser un tipo abusivo? ¿Tú qué es lo que crees? Y ella dijo, no, él es un muchacho muy tranquilo. No habla mucho y no me imagino que pudiera hacer algo horrible como eso. Dale Kinson dijo que había hablado con una compañera que había visto una camioneta estacionada en Skyline Drive que coincidía con la descripción de una conducida por un joven Wesley Miller. Primera vez que oía su nombre. No tenía la certeza de eso, pero es inusual estacionar un auto ahí y tuve que verificarlo. No tenía mucho tiempo porque había que atrapar al asesino. Era viernes por la mañana. Planeábamos recorrer el vecindario tocando puertas, ya que nos habían dicho que había una camioneta estacionada en Skyline Drive. Hablé con una señora y dijo, sí, vi una camioneta. Y sabía que no estaba ahí antes de las 5 y no estaba ahí después de las 6. Y me describió la camioneta. Todos en River Oaks estaban seguros de que tenía que ser la camioneta de Wesley Wayne Miller. Wesley era el principal sospechoso. Wesley Wayne Miller era parte de nuestro grupo. Él siempre estaba cerca. Él era el novio de Roxy. Jugaba fútbol. No había mucho más acerca de él que fuera trascendental o notable. En preparatoria, Wesley era un líder en su equipo de fútbol, admirado por sus compañeros. Era un año mayor que yo y solía seguir sus consejos. Al saber que era el principal sospechoso, nos fue difícil entender que hacía menos de un año había sido uno de nuestros compañeros. Rita era de nuestras porristas. Salíamos todos juntos, íbamos a cenar, nos visitábamos. ¿Cómo pudo haber sido uno de los nuestros? Como a las 9:30 de la noche, alguien llamó al departamento de policía de River Oaks y de forma anónima les contó
que la novia de Wesley Miller le había lavado los pantalones ensangrentados aquella tarde del 21 de enero. La noche del asesinato de Rita era el cumpleaños de la novia de Wesley. Y cuando llegó tenía sangre en los pantalones y los zapatos. Le dijo que se manchó jugando fútbol. Ella tomó los pantalones y los lavó. La novia de Wesley, Roxy, fue llevada para interrogarla. Roxy dijo que Wesley llegó a su casa como a las 5:45 o 5:50. Ahora, sabemos cuándo llegó Rita del trabajo, sabemos cuándo Amy la encontró, sabemos cuándo apareció Wesley en la casa de Roxy, minutos después con los pantalones ensangrentados. Todo encaja perfectamente. Ahora, teníamos motivos para ver qué era lo que tenía que decir Wesley Miller. Se emitió una orden de arresto y como a las 3 de la mañana, Wesley Wayne Miller fue arrestado por la policía. El comportamiento de Wesley era indiferente y se le explicó por qué estaba siendo arrestado. No dijo nada. No mostraba ninguna emoción. Cuando lo entrevisté, me sorprendió porque levantó la vista y dijo: hablaré sobre eso. Y me preparé para tomar su declaración. Luego comenzó a contarme que había acordado verse con Rita y que había algo entre ellos. Algo pasó y se pelearon. Tomó un cuchillo y perdió la cabeza. Su historia de tener una aventura con ella era toda mentira. Solo la inventó. Era una pero él estaba admitiendo lo que había hecho. Lo impactante fue que pensó que estaba bien. Eso se me quedó grabado. ¿Cómo no muestras remordimiento a pocas horas de haberlo hecho? Eso asusta. Entonces le pregunté: Wesley, debo saber algo. ¿Por qué le cortaste las muñecas? No esperó ni un segundo y me respondió para asegurarme de que estaba muerta. Supe que estaba en esa habitación con un sociópata. El peor sonido que jamás haya escuchado en mi carrera en la policía. Día de hoy, Wesley Miller, de 19 años, fue acusado del asesinato de Stratton. Miller fue elegido el mejor estudiante de último año en la misma escuela donde Rita Stratton era porrista. Al saberse que era Wesley Miller, la comunidad de River Oaks tal vez no quiso admitir que fue uno de los suyos quien cometió esos actos. E incluso a las víctimas les costó creerlo. Era increíble pensar que alguien en quien todos confiábamos, alguien a quien consideras un amigo, pudiera hacer esto. No solo perdimos a Rita, sino que intentábamos entender el hecho de que uno de nuestros amigos lo hizo. Me di cuenta que Wesley tenía la descripción de quien me violó. Sabía que estaría en casa esa noche porque Roxy iría por mí. En ese momento quedó claro. Todo empezó a encajar. Todo era porrista, porrista, porrista. Hay una familiar de una porrista. Entonces ves la foto y piensas: espera, Susan está aquí, Lisa está allá, y luego estaba Roxy y la hermana de Roxy. Estábamos en el lado izquierdo de esa foto. ¿Fue algo intencional? ¿Él estaba eligiendo a determinadas porristas? Durante el juicio sentí que el veredicto de culpabilidad estaba asegurado y sentí que deberían darle cadena perpetua. Ni siquiera podía entender por qué, cuando él ya había confesado lo que hizo, ¿por qué estábamos haciendo esto? Recuerdo que le preguntaba al fiscal cuándo lo iban a acusar de los casos de violación y decía: bueno, ya lo tenemos por eso. Sabemos que le darán cadena perpetua. Recibimos el veredicto de culpabilidad y el jurado tenía que decidir cuánto iba a cumplir por el asesinato. Y durante el proceso, al jurado no se le permitió saber sobre ninguno de los cargos pendientes, por lo que
Ellos no pudieron saber que era el sospechoso de otras violaciones. Sentí que debían darle cadena perpetua, pero tenía un excelente abogado defensor quien le hizo una petición al jurado en la etapa de condena. Jugó la carta de por favor no le arrebaten la vida. Y evidentemente cedieron. Entonces el jurado dictó una sentencia de 25 años. Nunca entenderé por qué le dieron 25 años. Básicamente es lo mínimo. Hay personas que reciben sentencias más largas por robar un auto. Fue una sentencia demasiado ligera. Pensé que lo que me pasó a mí sería algo más que agregar. Se sumarían y podrían acusarlo por todas estas otras violaciones. Y no fue lo que pasó. Fue sentenciado por una de las agresiones sexuales a 20 años de lo que se llama una sentencia concurrente. Al mismo tiempo que cumple 25 años por el asesinato, cumple 20 años por agresión sexual. Esencialmente no hay tiempo adicional por esa agresión. Para todas las porristas que habíamos sido víctimas de él, fue casi como una bofetada. Quieres que prevalezca la justicia, y 25 años no lo fue. No fue justicia para nosotras, para la comunidad. El fútbol es grande en Texas, eso es innegable. Y a veces los jugadores de fútbol obtienen el beneficio de la duda del jurado. Queremos ayudarles y darles una oportunidad. Parece más importante que sean jugadores de fútbol y no debería ser así. Escuchamos a la gente decir que Wesley tenía potencial. Hay cosas que podría haber hecho con su vida, pero no se toman el tiempo para hablar del potencial de Rita. Y es irritante cuando hablamos sobre el potencial de estos atletas y no nos enfocamos lo suficiente en el potencial de las víctimas. Creo que la sociedad de River Oaks dio un paso atrás y tuvo que ver la vida de un modo diferente después de lo que hizo Wesley Miller en su pequeña comunidad. Espero que Ruira sepa que la tumba no fue el final de su historia y que mantendremos su legado vivo. Nos aseguraremos de que Wesley Miller no lastime a otras personas. La extraño. Cada día. Pienso en todas las cosas que se perdió. Casarse, tener hijos. Demasiadas cosas. Pasaron 40 años, pero bien podría haber sido ayer.